¿No era hasta hoy día las 11, las 12 de la noche? Creo que sí, es posible. Ajá. Porque yo quise responderlo en ese momento y me sale que ya no está disponible para poder responderlo. Ya le voy a abrir, no se preocupen, ahorita mismo. Verán, lo que yo les quiero comunicar es que el día de hoy vamos a tener una actividad muy concreta con relación a, vamos a participar en el siguiente webinar, ya les voy a mandar el link, a partir de las 7 de la noche se activa el webinar, por tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a tener la clase, ¿no es cierto?, hasta las 7 en punto y entramos todas las personas a este webinar y vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? Verán que ahí les vamos también tomando en cuenta sobre todo su participación, pero lo más importante de esto que les estoy comentando es que vamos sobre todo ¿cómo se llama? Vamos a hacer un foro de este webinar que vamos a tener. A ver, entonces, primerito, vamos a ver qué ha pasado con el tema de aquí de la disponibilidad. Y ya. Ok, sí, lo que pasa es que he estado hasta las 6 de la tarde, hasta antes de la clase, pero le vamos a abrir ya solo porque ahora vamos a tener esta situación, ¿no? De este otro foro. Entonces, casi listo. Ok, ya pueden, las personas que aún no han completado el foro, por favor, termínelo, porque el día de hoy vamos a hacer una actividad, como les estaba comentando, sobre todo una actividad que va a ser participar en una actividad del Instituto Japón, que es un webinar, ya les voy a proyectar. Justamente estoy abriéndole el archivo. A ver, aquí lo tengo. Ok, entonces me voy a descargar este para enviarles, ¿no es cierto?, el webinar. Y bueno, y también les voy a enviar el link, ¿ok? Entonces, aquí está el chat. Profe, buenas tardes. Disculpe, ya tomó lista. Ahorita voy a tomar lista, Ay, en este gracias. momento. Dije buenas tardes. Buenas tardes. En el otro grupo, reunión hay bastantes compañeros para ver si nos puede esperar, por favor. Sí, sigan nomás ingresando. Yo mientras tanto les voy a comentar el tema del chat, el tema, perdón, del webinar que tenemos ahora. Entonces ahorita les estoy compartiendo en el chat la actividad y también les voy a compartir el link de la reunión. Entonces, bueno, vamos a esperar que se sigan sumando las personas para mandarles el link de la reunión porque vamos a hacer esto, ¿no? De participar en este webinar que se llama, bueno, ahora que ya les envié el link, ustedes lo pueden visualizar, se llama webinar de las carreras administrativas. El tema es comercio exterior para emprendedores. Bueno, por suerte, ahora hemos estado viendo en estos días temas relacionados más que todo con macroeconomía. Entonces, bueno, el tema de emprendimientos y relacionados con el comercio exterior, sobre todo, se pone bastante importante, más que todo por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con los temas relacionados al comercio exterior. El día de hoy, y en esta clase de ahora y la próxima clase, sobre todo vamos a revisar lo que tiene que ver con la oferta y la demanda agregada. ¿Cuáles son estas ofertas y demandas agregadas? Tiene que ver más que todo con lo que ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Vimos una introducción sobre macroeconomía y pues el día de hoy vamos a mirarlo de una manera también bastante general estos temas porque casi tenemos pocos minutos, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar primerito con el tema de la lista. Por favor, les agradezco su atención. Alcibar Cecibel.
Arteaga Nicole. Buenas tardes, Lisa, en presente. Buenas tardes. Benalcázar Fernando. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Bonilla Carlos. Bueno, seguimos, ¿no? Bonilla Carlos. Bravo María. Cabezas José. Calva Ricardo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Castellanos Marco. Castillo Mayra. Profe, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mayra. Ok. Castillo Kevin. Chipantasi Sandra. Condule Jordi. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Córdoba Luis. Presente, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Guama Alexandra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guerra Noriel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guerrero Ronald. Guerrero Ronald, presente, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me escuchó. Buenas Sí, tardes. sí, Ronald, ya le puse. Lord Nelly. López Katia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mendoza Brando. Inge, aquí estoy. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Morocho Lourdes. Profe, una pregunta. ¿Ya se fue a la lista de Santo Domingo? Todavía no tomo lista Santo Domingo. Ah, ya, gracias. Ya voy para allá. Perdón, Morocho Lourdes me dijo presente. Presente, profe. Sí. Listo. Narváez Kerly. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Novoa Natalie. Presente, profe, buenas tardes. Pantosín Andrea. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pujota Eduardo. Quito Franklin. Ramírez María de los Ángeles. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tengo. Ramos Michelle. Ramos Angie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rivas Carlos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Rosero Doménica. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zarzosa Silvia.
economista, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Silvio Constante. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Topa Jonathan. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Listo. Zambrano Jessica. Buenas tardes. Zambrano Jessica. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok. Vamos ahora con la siguiente lista. Álava Ángel. Vaque Jennifer. Buenas noches, presente. Buenas noches. Benavides Sandra. Buenas tardes, magíster, presente. Buenas tardes. Benítez Linda. Boada Gustavo. Boada Héctor. Caicedo Cecibel. Chintantiza Yasmín. Córdoba Jefferson. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Estupiñán Alan. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gaibor Diego. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Grande Jessica. Buenas noches, presente. Buenas noches. Intriago Naomi. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Jumbo Karen. Lord María Fernanda. Martínez Adrián. Mazón Camila. Buenas noches, presente. Buenas noches. Montenegro Catherine. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches. Morán Marisa. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches. Palacios Roger. Muy buenas tardes, magíster, presente. Buenas tardes. Rada Ruth. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rivera Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Jocelyn. Yajaira. Perdón. Molina. Sí, Rodríguez Molina. Ya, es que ella me escribió que está saliendo del trabajo, pero que ya se conecta, que no le ponga falta. Ok. Rodríguez Jocelyn. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Solórzano Melanie. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. ¿Tú qué eres de Stephanie?
Ventimilla Hernán. Magíster, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Vélez Brian. Ok. Belis Dallison. Vistinga Héctor. Y Zambrano yo. Ok. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé, ¿alguien falta? Profe, buenas noches. Disculpe, Carlos Bonilla de la sede de Quito. Lo que pasa es que el audio no se me activa en la computadora. Por favor. Ok. Ya, listo, ya le puse. ¿Alguien más? Gracias, profe. Bueno, entonces... Yo. ¿Sí? A Presente. ver. Realiza este domingo. Ok. Listo, Alison. Ok. Bueno, como les estaba comentando hace un rato, ¿verdad? El tema de hoy es que vamos a entrar a un webinar justamente de las 7 de la noche. Entonces, este webinar es obligatorio para los estudiantes que estamos justamente en esta hora que va a ser esta actividad. ¿Por qué? Porque es una actividad sobre todo de la carrera de administración de empresas. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir sobre este webinar? Entonces, yo lo único que voy a poner es la imagen, esta imagen que les compartí al chat del webinar y también las instrucciones, ¿no? Entonces, las instrucciones en concreto va a ser que vamos a hacer un foro, vamos a hacer, es decir, otro foro, ¿no es cierto? Está bien que hicimos un foro hasta el día de hoy, pero este es un foro que va a ser como tarea de constancia, más que todo de su participación en esta actividad. Entonces, como es una actividad muy importante aquí, lo importante sería sobre todo tomar, ¿no es cierto?, las ideas iniciales, centrales y finales del expositor y a partir de eso, sobre todo poder llevar una discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, vamos a comentar, ¿no es cierto?, lo que diga el expositor y también vamos a comentar, o sea, vamos a poner sobre todo nuestro punto de vista sobre lo que diga el expositor. Este es lo uno y eso va a tener 5 puntos y los otros 5 puntos para completar los 10 va a ser que usted también va a comentar, ¿no es cierto?, lo que diga algún compañero o compañera respecto al tema. Entonces, ya como que nos estamos como entrenando en el tema de los foros, pero lo importante de aquí es, primero, nuestros puntos de vista que estén sobre todo enfocados con la materia y también la otra cuestión es del análisis, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las instrucciones. Entonces, ahorita mismo les voy a pasar el link del Zoom. Entonces, aquí, para poder entrar a esta actividad. Entonces, vamos a ver si les puedo compartir todo esto. Ok. No, solo les puedo copiar el link, es verdad. Bueno. Ya, ahorita les estoy copiando el link. Vamos a ver, ¿no? Cómo nos va con este link. Yo también voy a entrar con este link por si pasa algo, pero bueno, este es el link del Zoom y también les doy la clave y la ID y el código, ¿no? Porque a veces con el link no se puede entrar. Entonces aquí les estoy compartiendo la ID y el código para poder participar en esta reunión. Entonces, primero, ¿no es cierto? La primera regla de este webinar es que todas las personas ingresen, ¿no es cierto? Todas las personas de este curso ingresen a este webinar. Entonces, aquí esto va a tener además una calificación, el foro, ¿no es cierto? Que va a ser la actividad que vamos a hacer para la siguiente clase. Bueno, entonces, ya entrando en la clase de hoy, vamos a tener hoy clase solamente hasta las 7, ¿verdad? Y después vamos a entrar a este webinar. Entonces, el webinar, como es un conversatorio muy interesante,
voy a comentarles, ya vamos a ver nuevamente el tema, ¿no? El tema es sobre todo con relación a emprendimientos y comercio internacional. Y bueno, y eso es importante para aprender, pero sobre todo nosotros, bueno, les comento, ¿no? Vamos a mirar también algo de comercio internacional más adelante. Creo que es no sé si es en la última clase de esta unidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que ustedes aprendan un poco más y en la clase, sobre todo viendo también el foro, poder organizar de pronto una discusión al respecto. Pero bueno, el día de hoy, continuando sobre todo con lo que veníamos viendo en la anterior clase, con relación a una introducción a la macroeconomía, ¿no? Entonces vimos sobre todo el tema relacionado a cómo se conforma el Producto Interno Bruto, más que todo, qué es lo que analiza, ¿no es cierto?, la macroeconomía. Y ahora vamos a ver ya un poco más en detalle en lo que se trata, o en lo que tiene que ver con la oferta agregada y la demanda agregada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se llama? Hoy vamos a ver una parte, ¿no es cierto? Y la siguiente clase vamos a completar este tema, ¿no? Entonces, este tema está previsto para 2 clases, esta y la próxima. Entonces, en esta vamos a mirar sobre todo una parte muy importante, vamos a analizar las dos, ¿no? La oferta agregada y la demanda agregada. Y la próxima clase vamos a cerrar este capítulo y luego entramos ya con otro tema, ¿no? Entonces, hoy estamos en nuestra clase 10, nos faltan 2 clases, ¿no es cierto?, para tener 2 temas en consideración por parte de ustedes, ¿no? El uno que en la clase 12, es decir, hoy estamos, voy solamente a ponerme un poco en el calendario, ¿no? Hoy estamos 4 de agosto. Entonces, bueno, hoy estamos 4 de agosto. El 11 de agosto es vamos a seguir viendo este tema, ¿no?, de oferta y demanda agregada, y vamos a cerrar con la clase del 18 de agosto. ¿Por qué digo vamos a cerrar? Porque con esa clase del 18 de agosto vamos con lo que cerremos, ¿no? Vamos a dar nuestro segundo examen parcial. Entonces, en este segundo examen parcial va a tener el contenido de todo lo que hemos visto en esta segunda parte, ¿no?, de la materia. Entonces, eso es muy importante que se lo tenga en consideración, así como también es importante que se tenga en consideración todo lo que tiene que ver con que vamos a presentar un avance nuevamente de nuestra actividad práctica. Es decir, si antes presentamos nuestro tema, nuestros objetivos, nuestra metodología, ahora ya vamos a ver un poco más ya de contenidos, ¿no es cierto?, teóricos, es decir, nuestro marco conceptual ya más desarrollado, así como también ya la propuesta, ¿no? Eso sería lo ideal ya de tener más avanzada la propuesta. Entonces, esto vamos a entregar, si damos, ¿no es cierto?, nuestra evaluación el 18 de agosto, todas estas actividades se van a recetar hasta el 25 de agosto, ¿no? Entonces, con esto, me refiero a todo ¿qué actividad vamos a recetar hasta el 25 de agosto? Es el trabajo, la actividad, los avances de la actividad práctica, y esto también tendrá una nota como ustedes ya conocen. Bueno, entonces, ahora ya avanzando con la materia, vamos a ver la oferta y la demanda agregada. Esto se complementa muchísimo con lo que vimos en la anterior clase, porque ahora vamos a ver en detalle de cómo se componen, de cómo se van componiendo sobre todo estos macroprocesos, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, cómo se compone la oferta y cómo se compone la demanda. La demanda obviamente está compuesta por el consumo interno, ¿no? O sea, porque estamos viendo macroeconomía, entonces vamos a ver cómo se compone el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto sobre todo se compone de la oferta agregada y la demanda agregada, ¿no? Entonces, de ahí el resultado de eso es lo que a mí me queda como Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a ver sobre todo ahora un poco este componente, y vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, como les digo, son 2 clases, entonces por eso hoy vamos a avanzar hasta donde podamos en estos últimos 25 minutos. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante para reflexionar con relación a la historia económica. Entonces nos dice que la historia económica demuestra, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los países del mundo, sobre todo ¿qué es lo que analizan los economistas? Sobre todo se analiza el desempeño de la economía, ¿no? Entonces el desempeño tiene que ver sobre todo con estos macroprocesos, ¿no? Con cómo ha funcionado la oferta y la demanda, ¿no?
¿Y para qué sobre todo se hace el análisis de la oferta y la demanda agregada? Es para poder explicar cuáles son las tendencias de la producción en la historia, ¿no? De la producción sobre todo y de los precios, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de estos indicadores, se puede mirar el crecimiento económico de un país, ¿no? Como veíamos en la anterior clase un poco los gráficos, ¿no es cierto?, de cómo se podía ver, por ejemplo, en un corte de 50 años, cómo se podría ver qué es lo que había pasado en la historia, ¿no?, económica de un país. Es decir, por ejemplo, si ha crecido, si no ha crecido, se ha debido a fenómenos de pronto externos o a fenómenos internos, ¿no es cierto? Puede haber sido algún fenómeno natural que hizo que el crecimiento se reduzca. Y bueno, y ahí está el tema en la perspectiva, ¿no?, de largo plazo, de qué decisiones tomaron los economistas, ¿no? ¿Cuál fue el desempeño económico cuando habían los grandes, ¿cómo se diría? Cuando la economía de un país tenía unos grandes resultados, buenos resultados positivos, y también cuando tenía las grandes crisis económicas, ¿no? Entonces, aquí sobre todo lo que analizan los economistas en esta parte de la macroeconomía es mirar cuáles han sido, por ejemplo, las soluciones, ¿no?, a los problemas. Entonces, como veíamos, ¿no?, en macroeconomía tenemos que la economía se da sobre todo en ciclos, ¿no? Se dan ciclos económicos a lo largo de la historia y que estos ciclos económicos responden de pronto a situaciones, ¿no? Por ejemplo, situaciones positivas como por algún lado, ¿no es cierto?, una intervención del Estado para poder fortalecer la industria, ¿no? Entonces eso de alguna manera lleva algunos picos de crecimiento y otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo el tema de la misma pandemia o el COVID, que nos ha llevado sobre todo a unas crisis, ¿no es cierto?, unas crisis, a unos declives bastante importantes. Y aquí ¿cómo se diría? El arte de los economistas, de las economistas sobre todo, es en qué decisiones toman, ¿no es cierto?, con qué políticas económicas se asesoran para poder resolver estos problemas, sobre todo los problemas de crisis, ¿no? De crisis cuando estamos en picada, ¿no? A veces la crisis llega hasta por debajo, ¿no es cierto?, de la línea, de la línea X, ¿no? Entonces, en este contexto, entonces aquí dice que lo más importante es explicar esta importante herramienta económica, esta herramienta macroeconómica, perdón, a través de los cuales se puede explicar los sucesos históricos, ¿no? Y esto sobre todo se logra a través de un análisis de mucha información, ¿no? Entonces, lo que analizan los economistas es el resultado de la economía, es el resultado de las decisiones, es el resultado, ¿no es cierto?, es la suma de todo el producto o del consumo nacional, ¿no es cierto? Eso es la demanda agregada. Y así como también de la gran oferta nacional, ¿no? Como por ejemplo tenemos el tema de nuestra producción, ¿no es cierto?, no petrolera y petrolera, ¿no? Nuestra producción no petrolera y de exportación, por ejemplo, estamos hablando del cacao, del café, de las flores, de qué más, del brócoli, ¿no? Bueno, de algunos productos que se exportan al exterior y que de alguna manera, sobre todo, van generando valor agregado a nuestra economía, ¿no? Pero cuando hay estas situaciones importantes, ¿no?, de la industria, como les digo, sobre todo que el Ecuador también ha tenido importantes momentos de exportación a nivel internacional, sobre todo, de qué es lo principal que exporta el país, ¿no? ¿Cuál es su producción principal? Son los productos petroleros, es el petróleo, no es la materia prima del petróleo, pero tiene otros productos como el camarón, ¿no es cierto?, y las flores, que han sido como los productos de exportación no petroleros emblemáticos que tiene el país. Bueno, dentro de la macroeconomía, la oferta y las demandas agregadas, vamos a ver sobre todo el día de hoy, ¿no es cierto?, algunas definiciones con relación a la oferta y las demandas agregadas. Entonces, lo importante aquí es ver sobre todo cómo interactúan las diferentes fuerzas para determinar la actividad económica global, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, en la siguiente figura, cuáles son las relaciones entre las diferentes variables dentro de la macroeconomía, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí lo que se sugiere es que se separa en dos, las variables se separan en dos grandes categorías, ¿no? La primera son las que afectan a la oferta agregada y las segundas variables son las que afectan a la demanda agregada, ¿no? Entonces, aunque esta división está simplificada, ¿no es cierto?,
Entonces, lo más importante es mirar cómo se clasifican las variables en estas dos categorías para entender sobre todo qué es lo que sucede con la producción, qué es lo que sucede con los precios y qué es lo que sucede con el desempleo, ¿no? Entonces, lo que se va a mirar, ¿no? Por un lado es cómo afecta qué afectan sobre todo a la oferta agregada, a la demanda agregada, ¿no es cierto? Para poder, a través de estas variables, poder entender, ¿no es cierto?, cómo funciona la producción, los precios y el desempleo y sobre todo mirar en estos ámbitos, ¿no es cierto?, tanto de producción, precios y desempleo, cuál ha sido el desempeño económico, ¿no? Sobre todo si el desempeño ha sido bueno o ha sido malo, ¿no? Ha sido un pésimo manejo de la economía. ¿Y por qué se les atribuye a los economistas si es bueno o es malo el desempeño de la economía? Es porque de alguna manera lo que se hace sobre todo es hacer análisis, ¿no? Hacer algunas sugerencias de política económica, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, ¿no? De cuáles eran estas herramientas o estos instrumentos de política económica que tienen los economistas para resolver, ¿no es cierto?, las problemáticas de producción, precios y desempleo. Decíamos, bueno, por un lado está el tema fiscal, está el tema monetario, ¿no? A través de los cuales se puede incidir para de alguna manera regular el consumo, regular la producción, ¿no es cierto? Beneficiar a la producción nacional de alguna manera, ¿no? Tomar medidas sobre todo para competir con los países internacionales a través de la reducción del empleo. Bueno, todas estas políticas sobre todo se analizan a través de estas grandes definiciones que estamos viendo aquí, de estos grandes macroprocesos. Bueno, y aquí tenemos en este gráfico sobre todo nos muestra cuáles son las fuerzas que afectan a la oferta agregada, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la oferta agregada, que es esta de aquí, y tenemos la demanda agregada, que es esta de acá, ¿no? Entonces aquí vemos sobre todo cuáles son las fuerzas que afectan a esta oferta agregada. Cuando hablamos de oferta agregada, ¿no es cierto?, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios que las empresas del país producen y venden en un periodo determinado. Entonces, bueno, y esta oferta agregada se dice que además depende de qué, depende del nivel de precios, depende del potencial de la producción y depende de los factores de producción, ¿no? Del capital, trabajo y tecnología. ¿No? Sobre todo, ¿para qué? Para poder poder saber, ¿no es cierto?, si su producción va a tener ventajas en el mercado o no, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué más podemos mirar sobre este diagrama? Eh, eh, bueno, dice que acá en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, se hallan las principales variables que determinan la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál es la variable que determina, perdón, nuestra oferta? Ya decíamos, ¿no? Nivel de precios y costos, producción potencial, los costos, ¿no es cierto?, que tenemos sobre capital, trabajo y tecnología. Entonces, estas variables de alguna manera, ¿cómo se llama?, determinan sobre todo la oferta. ¿Y cuáles son las otras variables que determinan la demanda? Son estas, ¿no? Tenemos la política monetaria, ¿no es cierto?, la política fiscal y otras fuerzas, ¿no? Entonces, aquí tenemos qué es lo que determina la oferta agregada, qué es lo que determina la demanda agregada. Bueno, aquí en el centro dice que tenemos la oferta y las demandas agregadas. Y bueno, los resultados fundamentales se muestran acá a la derecha, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos que luego, ¿no es cierto?, de una interacción entre la oferta y la demanda agregada, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos el PIB real, ¿no es cierto?, que nos mide sobre todo, que nos indica cómo está nuestra producción a nivel nacional a través del PIB real. Vemos la situación, ¿no es cierto?, como resultado, los resultados de empleo y desempleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que tenemos un buen desempeño de la economía, ¿cuáles serían los resultados que se esperarían en estos campos? No sé si algún voluntario o voluntaria podría comentar sobre todo. ¿Cuál es mi pregunta, no? O sea, se supone, ¿no?, si tenemos un buen desempeño en la economía, es decir, si a través de buenas decisiones en política monetaria, en política fiscal, ¿no es cierto?, sobre todo para determinar la demanda agregada, asimismo unas buenas decisiones de los empresarios, ¿no es cierto?, con un buen nivel de precios y costos de la producción, una producción potencial y competitiva, ¿no es cierto?, y un capital y unos costos, ¿no es cierto?, sobre el trabajo y el capital y tecnología
que vayan sobre todo acorde con la línea de producción. Entonces, ¿qué es lo que se pensaría? ¿Cómo sería el buen desempeño de la economía si es que tenemos como estos determinantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Yo, profe. Adelante, compañero. Yo creo que, o sea, teniendo una buena interacción con la ley de oferta y demanda agregada, podríamos tener una mejor producción del Producto Interno Bruto. El desempleo se controlaría, lo que es la inflación también estaría controlado, no tendríamos lo que es hiperinflación ni inflación galopante, sería algo lo normal. Y por ende, una sociedad con un mejor estilo de vida económico. Muchas gracias, compañero. Sí, exactamente, ¿no? Lo que esperamos, sobre todo como ciudadanas y ciudadanos, es que la economía tenga un buen desempeño, ¿no es cierto? Como ya lo ha dicho el compañero, además de lo que ha dicho el compañero, yo le complemento, ¿no? Que también tener, sobre todo, que nuestros productores exporten, ¿no es cierto?, la producción y que además hay una transformación, ¿no es cierto?, económica en la industria, en las empresas, es decir, que las empresas no solamente elaboren materias primas, sino que también productos terminados. Bueno, pero aquí ya estamos viendo sobre todo estos aspectos importantes y para no confundirnos, ¿no? En macroeconomía, cuando hablamos de oferta y demanda agregada, sobre todo estamos hablando de grandes componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los macro componentes de la demanda agregada, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del consumo global, ¿no? No del consumo de un mercado en concreto, sino aquí el consumo, por ejemplo, del maíz, del consumo, bueno, de la producción nacional, ¿no? Entonces, del consumo además de la producción importada. Pero bueno, eso es lo que de esa manera se compone la demanda agregada y la oferta agregada se compone ya de lo que los empresarios, ¿no es cierto?, sacan al mercado. Entonces, en ese sentido, esta combinación general macro, ¿no? A nivel, por ejemplo, de nacional, pues eso nos da como resultados, ¿no es cierto?, un crecimiento económico, que es lo que se espera, sobre todo un empleo adecuado, ¿no es cierto?, un pleno empleo, es decir, que suban las tasas de empleo, precios, obviamente, como he dicho el compañero, sin inflación, y también unas exportaciones, ¿no es cierto?, que toda nuestra producción nacional se exporte al exterior. Entonces, además, sobre todo, tener una balanza favorable, balanza comercial favorable, que quiere decir que nuestras exportaciones sean mayores a nuestras importaciones, ¿no? Eso se refiere, con todo eso significaría que nuestra industria pues estaría, como quien dice, sobre la cúspide, ¿no? Pero bueno, eso es como los elementos súper importantes de lo que estamos viendo ahora en este análisis sobre la demanda y la oferta agregada. Bueno, tengo como 10 minutos más, entonces vamos a avanzar un poco en esta reflexión, ¿no?, que vimos al inicio. Entonces, todo lo demás que vamos a ver a partir de ahora es como una explicación de esto, ¿no?, de lo que vimos, sobre todo de cómo se construye este cuadro de la oferta y demanda agregada. Entonces, dice que a las empresas obviamente les gustaría vender, ¿no es cierto?, en altos precios todo lo que pueden producir. ¿Qué más tenemos aquí? En otras condiciones, dice, como durante una expansión económica en tiempos de guerra, las fábricas pueden estar trabajando a toda su capacidad y las empresas luchan por producir lo suficiente para satisfacer sus productos. Entonces, claro, ¿no? O sea, cuando existe unas épocas de expansión económica, sobre todo en el capitalismo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir expansión económica? Expansión económica quiere decir cuando tenemos los picos, ¿no? Cuando nos llegan sobre todo estos picos altos, ahí tenemos, ¿no es cierto?, estos picos altos, sobre todo con el crecimiento económico, ¿no? Veíamos que algunos países, sobre todo en Estados Unidos, se mantenían, ¿no?, unos picos altos por bastante. Y cuando se mantienen esos picos altos, se supone que es que el país se está expandiendo económicamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando un país se expande económicamente, entonces se supone que las fábricas, la producción, en ese rato, pues todo el mundo está trabajando, ¿no? O sea, hay pleno empleo, entonces todo está sobre todo a su 100% de capacidad, ¿no? Eso se refiere con relación, sobre todo, a tratando de describir a la oferta, ¿no? En este caso, la oferta son las fábricas, es la producción, son las empresas. Esas son la oferta agregada. Entonces, dice la oferta agregada, como veíamos en el gráfico, ¿no es cierto? Depende de qué, del nivel de precios de las empresas, ¿no es cierto?, que pueden cobrar, porque estábamos viendo de alguna manera que a las empresas, a los empresarios les gustaría vender sus productos a los precios más altos, ¿no? Sobre todo para obtener el máximo del beneficio económico,
Pero lo que vemos de alguna manera, ¿no es cierto?, es que la oferta depende de los precios. Me parece que alguien tiene un audio encendido, por favor. Pero solamente hago la revisión respectiva. Ok. Listo. Entonces, bueno, les estaba comentando con relación a la oferta agregada. Aquí está. Listo. Con relación a la oferta agregada y a nivel de precios, ¿no? Entonces se dice, ¿no es cierto?, que existe de alguna manera que la oferta depende, ¿no es cierto?, las empresas o la expansión, ¿no es cierto?, de las empresas depende sobre todo del nivel de precio. ¿De qué más depende? Depende de la capacidad, ¿no es cierto?, de una producción potencial, es decir, de la capacidad económica. Esto que estoy leyendo aquí es lo que veíamos en el cuadro hace un rato, ¿no? ¿Qué más? Depende también de la disponibilidad de los insumos productivos en el mercado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos insumos estamos hablando sobre todo del trabajo y del capital, ¿no es cierto? Que estos insumos, que estos costos además se encuentren bien. Además, depende de una eficiencia administrativa y técnica con la que se pueden combinar los insumos del trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en esta primera parte, ¿no?, es lo que veíamos acá, ¿no? ¿De qué depende? Sobre todo la oferta agregada, depende de un buen nivel de precios, de una producción con potencial al 100% y de una buena utilización de los insumos, ¿no? Para eso se habla de una eficiencia administrativa y técnica, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de una eficiencia administrativa y técnica? Y miren que es aquí donde entra sobre todo la administración de empresas, ¿no? Porque para que haya una eficiencia administrativa y técnica, ¿no es cierto?, en el manejo, en la combinación de estos factores de producción, pues se requiere sobre todo de unos buenos expertos, ¿no es cierto?, capaces de lograr de alguna manera que se combinen, ¿no es cierto?, todos estos factores e insumos en la economía para obviamente obtener un producto. Entonces, esta eficiencia técnica y tecnológica obviamente demanda de conocimientos, de capacitación, de tecnología. Entonces, cuando hablamos de producción nacional, ¿no es cierto?, sobre todo aquí los precios están determinados por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de producción nacional, nos dice que los precios están determinados por la oferta y demanda. Como es producción nacional, entonces son ofertas y demandas agregadas, ¿no? ¿Por qué más está determinado los precios? Decimos que también están determinados por el gasto, ¿no? Son los gastos que se tiene sobre todo en economía, ¿no es cierto? Y aquí lo que decimos es que la segunda parte de la producción nacional, no, primero es la oferta, luego está también la demanda agregada. ¿Qué más podemos decir con relación? Cuando decíamos a los gastos, estamos hablando sobre todo de cuánto la sociedad gasta en el consumo de bienes y servicios, ¿no? Y esta parte, ¿no es cierto? Esta estimación, ustedes vieron, ¿no? Que en todo esto que íbamos analizando en la anterior clase, habían unos gráficos que, por ejemplo, solo se referían a algún sector o algún bien de consumo en concreto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los grandes agregados macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, de consumo interno, por ejemplo, el transporte, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto la sociedad gasta en este servicio de transporte, ¿no? Entonces, todo este gasto es un cálculo que además es un dato cuantitativo, es decir, es un número, que este dato dice, por ejemplo, cuánto, en el ejemplo del transporte, ¿no es cierto?, cuánto la sociedad ha gastado en transporte, cuánto la sociedad ha gastado en educación, cuánto la sociedad ha gastado en salud, ¿no? Entonces, todos estos macroagregados forman parte, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto, de la producción nacional. ¿Ok?
¿ok? Entonces, además se dice que este gasto, ¿no es cierto?, este consumo nacional depende mucho de la política monetaria y fiscal, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, sobre todo porque a través de estas políticas, tanto vía impuestos, ¿no es cierto?, o vía intereses, lo que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, vía estas políticas, lo que pretendía era, de alguna manera, o expandir el consumo o contraer el consumo, ¿no? Y veíamos los ejemplos que en Estados Unidos hubieron leyes, sobre todo en momentos cuando la economía estaba en la lona, ¿no es cierto?, en los años 30, que estaba en crisis. Entonces, lo que pasaba en Estados Unidos era que las leyes, lo que el Estado creó leyes para fomentar la producción, para fomentar sobre todo el gasto, ¿no es cierto?, de la sociedad en bienes y servicios. Bueno, eso sobre todo se hizo a través de una política vía monetaria, ¿no es cierto?, a través de intereses en los bancos y a través de la política vía impuestos, ¿no? Entonces, a través de estas dos políticas de intereses e impuestos se lograba de alguna manera controlar la demanda. Bueno, y la demanda, bueno, aquí como vemos, seguimos, ¿no es cierto?, en la reflexión de la oferta y la demanda agregadas y en lo que tiene que ver con la producción nacional es parte de eso. Me quedan como 3 minutos, entonces dice, los componentes de la demanda agregada incluyen, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, ¿qué incluye el componente de la demanda agregada? Automóviles, alimentos, ¿no es cierto? Todos estos bienes que pueden adquirir los consumidores, ¿no es cierto? Incluyen los bienes de consumo, incluye la inversión, ¿no es cierto? La construcción de casas, la construcción de fábricas, equipos de negocios, incluye también las compras del gobierno, ¿no? Como son el gasto en maestros, las compras de misiles, incluye las exportaciones. Entonces estamos viendo qué es lo que incluye en la demanda agregada. Entonces estamos viendo que incluye todo el consumo, la inversión, las compras del gobierno, las exportaciones, ¿no? ¿Cómo se encuentran las exportaciones? Se dice que es la diferencia, ¿no es cierto? Que las importaciones menos las exportaciones. Esto es lo que me queda, sobre todo como exportaciones netas. La demanda agregada se ve afectada por los precios de los cuales se ofrecen los bienes por fuerzas exógenas como son las guerras y el clima, por las políticas gubernamentales. Bueno, aquí estamos viendo cómo se compone, ¿no es cierto?, la demanda agregada. Y bueno, aquí vemos sobre todo cuáles son estas, sobre todo estas explicaciones, ¿no? Con relación a la oferta y la demanda, vemos la producción nacional y el nivel de precios que se establecen a nivel de compradores y vendedores. Dice, el nivel resultante de producción y precios determina el empleo, el desempleo, claro. Entonces, el nivel resultante de la producción y de los precios, ¿no es cierto? La producción nacional y el nivel de precios determinan sobre todo el nivel, ¿no es cierto?, de empleo, desempleo y de comercio internacional. ¿Por qué? Porque estamos sobre todo analizando, ¿no?, que a través de la interacción de la oferta y la demanda agregada, pues se puede, sobre todo, por un lado, alcanzar el equilibrio económico, ¿no? ¿Cuándo se alcanza un equilibrio económico? Cuando tenemos, sobre todo, una economía, ¿no es cierto?, que ha satisfecho, por un lado, su oferta y su demanda, y de esa manera, pues, se encuentra bien en los mercados. Bueno, esto es lo que les tenía preparado para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de entrar al webinar. Ya les había mostrado, ¿no es cierto?, cuál era el link del webinar que tenemos que ingresar ahora. Pero sobre lo que hemos visto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Está aquí Nicole. Lisa, disculpe, muy aparte de lo que hemos visto, yo quería averiguarle con respecto a las notas que quedó en darme revisando, pero sigo teniendo la nota baja. Bueno, si tiene todavía esas notas, porque no, ¿cómo le explico? Yo lo que hago es un proceso de solicitud que me aperturan las notas y bueno, hasta que ya me autorizan, entonces ya puedo irles corrigiendo poco a poco. Entonces, en su caso, tenga paciencia. Que porque ya vimos, ¿no es cierto? Ya revisamos las notas. Entonces, con cualquier persona que tenga estas situaciones, simplemente revisamos y vamos corrigiendo. ¿Ok? Pero esto requiere tiempo. Porque hay que volver a abrir y volver a solicitar eso. Muy bien. Gracias, Liz. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere decir algo?
Bueno, compañeras, entonces, compañeras y compañeros, entonces les invito a ingresar al link. Si no podemos ingresar por el link, ya les mandé al chat la clave, ¿no es cierto? Y la idea, ¿no es cierto?, es que entremos de esta reunión. Aquí ya saben ustedes que nos piden que nos identifiquemos, sobre todo que nos identifiquemos durante la reunión, ¿no es cierto?, de quiénes somos, de a qué curso pertenecemos, a qué carrera, ¿no es cierto? Entonces, esas partes son sobre todo muy importantes para que ustedes lo puedan comunicar a través del chat del Zoom. Entonces, por favor, ingresemos en este momento. Yo también estoy ingresando. Si alguien tiene alguna dificultad, pues me puede comentar. Entonces pueden de alguna manera seguir conectados aquí, ¿no es cierto?, este espacio para poder responder alguna pregunta o inquietud. Entonces, como les dije, ¿no es cierto?, pongan todos los 5 sentidos en este webinar. Como es un webinar, es una charla, ¿no es cierto?, de un experto. Entonces, como es un experto, esta es la oportunidad para que ustedes puedan preguntar y aprender. Y además, acuérdense que vamos a tener un foro. Entonces, sobre todo, lo importante en esto va a ser los criterios que vayamos poniendo sobre esta actividad. Entonces, por eso les pido a todas y todos que participen, porque va a ser parte, además, de una actividad calificada. Entonces, adelante, me avisan si alguien no puede ingresar. Actividades. Salimos de aquí, de la Salimos clase. de aquí, ¿verdad? Magíster, salimos de aquí. Entonces es por eso que... Sí, por favor, los que tengan alguna pregunta, me pueden hacer en este momento. Expositor que el día de hoy nos va a contar sobre lo que son los negocios internacionales, cómo nosotros podemos emprender a través de lo que es comercio exterior. Buenas. Entonces, vamos a tener voy a hacer una pequeña... Mi nombre es Guillermo Héctor Boada. No, antes no podía ingresar, me metí en una clase incorrecta y luego tuve una reunión de trabajo y no pude conectarme a tiempo. Entonces, era para ver si me podía ayudar con la asistencia. Y mi hermano también, porque nosotros trabajamos juntos, entonces por eso fue. A ver, déjame verle, por favor. Héctor Boada, de Santo Domingo. Ok, listo. Y Gustavo Boada también, que también está ya conectado. Ya, por favor, compañeros, no se olviden de entrar a este webinar. El link está en el chat para que puedan entrar al webinar y puedan, sobre todo, desarrollar la tarea para la próxima clase, ¿no? Que va a ser un foro. Entonces, un foro sobre lo que se va a tratar aquí. ¿Sí? Entonces, quedamos hasta aquí. Sí, yo voy a estar aquí. Por favor, díganme si tienen alguna pregunta. Vamos resolviendo en este momento. Alan, ¿usted me quería decir algo? Los que estamos por teléfono nos podemos conectar para conectarnos en Zoom. Sí, esa es la idea. Los que no puedan tener estas dos opciones se pueden desconectar y conectarse en el Zoom, pero yo voy a estar, como estoy en el Zoom, entonces voy a estar atento de ustedes, que por favor participen todas y todos y que la mayoría vayamos allí haciendo acto de presencia, ya pongamos el curso que estamos representando en este momento, que es de la clase de economía, ¿ya? Que es por esa razón por la que me han pedido que les envíe a todas las estudiantes y los estudiantes a este webinar, ¿ok? Entonces entramos al webinar. Inge, disculpe, ¿dónde está el link para entrar al webinar que no me aparece? A ver, ahorita les voy a mandar otra vez. No se preocupen. Le mando el link. Ok. Le voy a copiar nuevamente aquí en el chat. Listo. Ya, muchas gracias, Inge, ya lo vi. Ok, cualquiera que tenga alguna pregunta voy a estar aquí pendiente.